es una de las enseñanzas que muy poco se enseñan en la iglesia. Desafortunadamente es un tema que en cierto modo se ha vuelto como un tabú y casi no se enseña, es acerca del divorcio, ¿no? Y es interesante cómo es hasta este punto de la vida de Cristo. Estamos viendo las enseñanzas de Cristo en perspectiva. Ya pasó el primer año de popularidad, el segundo año de oposición, la tercera Pascua, que es un año, es el año de la persecución. Estamos en este contexto de persecución, peligro, angustia, que se desarrolla en todo esto que ya hemos visto. Jesús ya les ha enseñado sobre negarse a sí mismo, tomar su cruz, ha anunciado su muerte varias veces, les ha hecho el énfasis en el sacrificio, les ha hecho el énfasis en la santidad. Luego hay un lapso bastante largo en Mateo 18, Juan 7 al 19, que eso ocurre nada más en el Evangelio perdón, Juan del 7, sí, que eso ocurre pues únicamente en el Evangelio de Juan, y bueno, aquí es Juan del 7 al 9, perdón, eso está mal, ¿no? Y llega hasta el capítulo 10 de Juan con el discurso del buen pastor y que lo quieren matar otra vez. Entonces vuelve a Galilea, vuelve a salir de gira, es rechazado por los samaritanos y ahora envía de nuevo a los a, a los discípulos, pero en esta ocasión son son ya 72. O sea, si al enviar 12, eso produjo que se volviera el enemigo número uno de Israel para los líderes y para la clase alta, pues ahora enviando 72 es una declaración de guerra, es como ahora sí que agitar el avispero, es decirles, no les tengo miedo, yo sé a lo que vine, y es maravilloso el ejemplo que nos da Cristo. En medio de esto, Él sigue adelante. Después de esto, Lucas narra cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, su visita a Marta y a María, enseña a orar a los discípulos. Ahorita, pues como Marco nos estaba enseñando también. Entonces, Juan describe cómo es rechazado por los judíos de nuevo, pero ahora en Jerusalén, y lo quieren asesinar otra vez, pero se va a Perea. Entonces, luego Lucas continúa narrando cómo Cristo, de los capítulos 12 al 18, otra vez es un lapso bastante largo, en donde nada más hay revelación del Espíritu en un solo evangelio, da advertencias y estímulos, comparte 10 parábolas. 10 parábolas más que solamente están reveladas aquí en Lucas. Estas 10 parábolas son exclusivas de Lucas. Sana a una mujer encorvada, enseña en la casa de un fariseo, advierte sobre la vida después de la muerte con la historia verídica y real del rico y Lázaro, y vuelve a enfatizar el perdón y su segunda venida. De hecho, durante toda su vida, el enfatizar el perdón fue una regla, fue una constante en las enseñanzas y en las parábolas de Cristo. Entonces, deja Capernaum, viene a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y mientras enseñaba al pueblo, los fariseos se le acercan y para tentarle, le preguntan sobre el divorcio, que es el tema que vamos a considerar hoy, aun cuando no vamos a hablar en sí del divorcio, porque ese fue el pretexto. Vamos a descubrir que los fariseos no querían saber, ellos ya tenían definido qué es lo que ellos pues querían, pero querían hacer caer a Jesús en una trampa, y eso es lo que muchos siguen haciendo el día de hoy. Entonces, vamos a leer uniendo el relato de Mateo y de Marcos,
este episodio. Y dice que, y entonces vinieron a él los fariseos, se acercaron y le preguntaron, tentándole si era lícito al marido repudiar a su mujer y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué entonces, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Moisés les escribió este mandamiento, les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este es uno de los pocos casos en que Jesús hace una diferenciación muy clara y precisa del hombre y de la mujer. Casi siempre utiliza la palabra hombre en un sentido genérico, como de la raza humana o como de la humanidad, pero aquí está usando, cuando habla de marido, está hablando del varón y hace una distinción muy precisa de la mujer por un lado y el varón, el marido por otro lado, que no dice esposa, dice mujer. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y hasta allí acaba. Entonces vamos ahora a leer por separado Mateo 19, del 3 al 12. ¿Quién está por acá? Órale. Mateo 19, del 3 al 12, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Quién anda por aquí en esta línea? Hola.
Rafita, Marcos 10 del 2 al 12, por favor. ¿Perdón, hermano? Marcos 10 del 2 al 12, por favor. Marcos 10, del 2 al 12. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, Marcos 10, 2 al 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, Dios mandó Moisés. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora vamos a unir los dos pasajes. Y comienza con el y. Hemos dicho en ocasiones anteriores que la palabra que más se repite en el Evangelio de Marcos es porque hay una acción continua, hay algo que va y es algo continuo. Dice, y entonces, o sea, él está enseñando a la gente, y pues Jesús era muy listo porque se acuerdan que varias veces quisieron arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud, tenían miedo de ser apedreados por la multitud. No importa si un ejército llega, la multitud siempre es muchísimo más. Es, según un amigo muy querido que ya partió con el Señor, muy amigo de Lorenzo García, él ya estaba grande en la penitenciaría. Él nos dijo una vez, a lo que más miedo le tienen las autoridades, el gobierno, incluso el ejército, es a la muchedumbre, a las masas, porque sí, el ejército tiene tanques y tiene aviones y tiene todo, pero no pueden contra una multitud tan grande, no pueden. De hecho, ahí están todas esas películas de zombies, ¿verdad? Que se han hecho, que no importa cuánto arsenal nuclear y cuántas armas y cuántas cosas, pues los zombies son siempre más, ¿no? Eso socialmente está demostrado que una turba puede más que cualquier ejército en su caso. Y como lo saben, pues se cuidan. En este caso no lo podían arrestar, aun cuando había orden contra él, porque como estaba en medio de una multitud, entonces no querían correr ese riesgo de ser ahora sí que linchados por todos, ¿no? Jesús muy listo. Sin embargo, buscaban tentarlo para hacerlo quedar mal con la gente, que la gente se volviera en su contra. Por eso es que manejan tanto los medios de comunicación para hacer que la gente esté a favor o en contra de alguien. Y entonces, dice, vinieron a él los fariseos. En este caso nada más fueron fariseos, no eran fariseos y saduceos, fariseos y escribas, eran los fariseos nada más. Dice que se acercaron y le preguntaron, o sea, estaban enfrente de él, no fue una pregunta desde lejos, sino fue a donde él estaba hablando para que todos pudieran oír. Y dicen Mateo y Marcos tentándole. Marcos dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Este es un tema que desde entonces ha sido un tema muy, muy candente, ha sido un tema muy debatido. Hay muchas divisiones de opinión de todo tipo respecto a esto, y diciéndole, o sea, es algo que lo repitieron las suficientes veces para que la multitud escuchara. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí está la pregunta. Es hermoso nuestro Señor Jesús, que no les contestó si era lícito, ni tampoco les contestó que no era lícito. Él no les dijo si es lícito, pero tampoco les dijo no es lícito.
la sabiduría de Cristo es increíble. Ahorita vamos a ver qué extraemos de esto. Dicho en otras palabras, es lícito bajo una circunstancia, es ilícito para las demás circunstancias. Es una respuesta doble. Es lícito y es ilícito dependiendo de la circunstancia. Aquí ellos estaban preguntando por cualquier causa. Ahorita vamos a explicar más acerca de esto. Dice Marcos, él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarle. Eso nada más está en Marcos. Luego se vuelven a unir Mateo y Marcos y dicen Mateo, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, esto está en Mateo y en Marcos, Marcos especifica de la creación, Mateo y Marcos se unen para decir varón y hembra los hizo, Marcos dice Dios y dijo, Mateo y Marcos dicen, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino, dice Marcos, uno. Y Mateo dice una sola carne. Mateo y Marcos se unen para decir, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, le dijeron, esto lo dice nada más en Mateo. Por eso es necesario, imprescindible, unir los dos relatos, porque si nada más nos quedamos con uno, nos quedamos a medias. Esto no está en Marcos. La segunda pregunta que le hacen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y respondiendo, esto lo dice en Marcos, Jesús les dijo, Mateo y Marcos dicen, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, dice en Mateo, les escribió este mandamiento. En Marcos simplemente se los dice, en Mateo vemos que es en respuesta a una pregunta que le han hecho. Les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y termina con esta declaración que ha confundido a muchos, pero cuando lo vemos en el contexto, tiene mucho sentido. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, vamos a entrar en esa materia pues directamente para ver qué es lo que aprendemos a Cristo. Dame tantito. Ah, no. Esta no. ¿Qué aprendemos a Cristo? Bueno, lo primero que aprendemos a Cristo es que los legalistas preguntan a Dios y buscan consejo, no para saber, sino para justificar sus malas acciones. Primer cosa que aprendemos a Cristo aquí es que los legalistas preguntan a Dios y buscan consejo, no para saber, sino para justificar sus malas acciones. Aquí ellos no querían saber, ellos ya tenían una idea preconcebida, ellos ya tenían algo que ellos hacían, que ellos practicaban, pero querían poner a Jesús
en contra del pueblo, porque pues Jesús está directamente con los pobres, con los que son pues considerados como pues bandidos, está con lo peor de la sociedad, con los pecadores, con los publicanos. Era muy común entre los publicanos, entre la gente del pueblo, que pues sus vidas, sus familias eran un caos. La mayoría de ellos cometía adulterio, la mayoría de ellos no tenía orden en sus casas, sus hijos no estaban en orden, así como nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a Cristo, pues nuestra vida era un desorden. Algunos pues llegamos a Cristo solteros, otros pues llegaron pues casados o juntados, pero llegamos a Cristo en un desorden total. Entonces, en este tiempo, habían básicamente dos líneas de opinión respecto al divorcio. Por un lado estaban los ultraconservadores que enseñaban que era inaceptable el divorcio, que no era de Dios y que era un pecado. Consideraban el divorcio como un pecado y era un pecado bastante grave. Pero había otra línea que era la línea de los liberales, los conservadores por un lado, los liberales por otro lado, que utilizaban lo que había mandado Moisés para pues divorciarse de su esposa si no les gustaba cómo les hacía los frijoles o el cabrito, o si le olían mal los pies, o si pues roncaba, o si de pronto les gustaba alguna otra, ¿no? Y de pronto decían, no, pues esta pues está más joven. Era muy común en esos tiempos que los ricos, sobre todo los ricos, repudiaran a sus esposas porque pues ya no les satisfacían sexualmente por la edad y se buscaran a otra mujer, y era un desorden terrible. Si Jesús contestaba sí o contestaba no, se iba a echar encima al pueblo, iba a caer en la trampa que le estaban poniendo. No le estaban preguntando por saber, le estaban preguntando para justificar sus malas acciones, porque obvio, si ellos están preguntando acerca de esto es porque tienen duda, porque ya saben lo que están haciendo, pero quieren tener como que un respaldo de que digan, pues ya me autorizaron a hacer esto malo. No todos, pero una inmensa mayoría de los que piden consejo lo hacen así. Ya saben lo que tienen que hacer, pero como saben que lo que están haciendo o lo que quieren hacer no es bueno, no es correcto, quieren saber hasta qué límite lo pueden hacer. Entonces aquí le estaban poniendo una trampa a Cristo. Cristo se dio cuenta, él se daba cuenta de las intenciones de la gente. Entonces Jesús no les contestó si es lícito, tampoco les contestó no es lícito. Cualquiera de las dos respuestas hubiera dividido a la muchedumbre que lo estaba oyendo, porque así como la sociedad, pues la multitud que lo estaba oyendo a él, pues es absolutamente seguro que la mitad eran conservadores y la mitad eran liberales, quienes ya se habían divorciado y se habían vuelto a casar. Pues ellos decían, no, pues es que pues Moisés dijo, ¿no? Y justificaban lo que ellos hacían. Los que no se habían divorciado y todavía estaban juntos, sea la causa por la que fuere, condenaban a los que sí. Entonces, eso hubiera hecho que se dividiera la gente, y esa es una estrategia militar antigua, ¿verdad? Divide y vencerás. Pero Jesús
no cayó en su trampa. Y en vez de, pues, decirles si es lícito o no es lícito, les hizo una pregunta. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Miren, esto nos lleva a la segunda cosa que aprendemos a Cristo. Los legalistas conocen la respuesta a medias y saben que está mal, pero quieren justificarse. Y conocen la respuesta a medias, sea porque no han entendido completamente la revelación de la Escritura o porque todos lo hacen. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. No, pues es que todo mundo lo hacen y van conforme la corriente de este mundo, pero saben que algo no está bien, saben que algo anda mal, saben que algo les falta, como este joven rico, que era un joven ejemplar, que era un joven que desde niño había estado obedeciendo a sus padres, había estado portándose bien, los había honrado, había crecido con los mejores valores, había hecho muchísimo dinero, tenía muchísimas posesiones, guardaba la ley, era buen hijo, era buen judío, era un joven ejemplar. Sin embargo, él sabía que le hacía falta algo, porque vino con Cristo. Él sabía que no era salvo, porque lo que le dijo es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, o sea, ¿qué te mandó Moisés? Tú lo sabes. Y le mencionó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Algo les hacía falta. La conciencia no deja dormir a los que hacen el mal. Dice la Escritura que no hay paz para los impíos, no hay paz para los que no están obedeciendo la voluntad de Dios. No hay paz. Y no importa qué tan religioso o qué tan puro o qué tan, entre comillas, santo seas, hay índices de divorcio, de suicidios muy altos entre los monjes tibetanos y entre los que practican esas, pues, religiones austeras de muchísimos ayunos y de duro trato del cuerpo. Pues el Espíritu Santo dice, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen ningún efecto contra los apetitos de la carne. Entonces, ellos conocían la respuesta a medias y sabían que estaba mal, pero querían justificarse como para tener un alivio para su conciencia. El que quiere la justificación de otro, el que quiere la aprobación de otro, es porque su conciencia lo está condenando y quiere suavizar esa voz que le dice a gritos en el silencio, arrepiéntete, estás mal, estás equivocado. Así no es. Y ellos lo sabían, pero querían un aliciente, querían un calmante para esa condenación que ellos estaban, pues, viviendo dentro de pues dentro de sí. Por eso es que así como con el joven rico, Jesús apunta a lo que ellos ya sabían, pero que no les llenaba, que no les satisfacía, que sabían que hacía falta algo. Esto nos lleva a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. La verdad de Dios generalmente no es aceptada ni por la sociedad ni por la religión. Por eso es que la sociedad crea sus propias leyes y cuando lo que les conviene, eso sí lo ponen ahí, ¿no? Ellos sí aceptan la Biblia en donde dice no matarás. Y el asesinato, dependiendo del grado, ¿no? Si es en primer grado, en segundo grado, etcétera, es castigado severamente.
Pero el mismo Dios que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. Y no hay ninguna legislación, por lo menos en los países occidentales, porque sí la hay en los países orientales, algunos, en que se castigue severamente el adulterio, la infidelidad. Hay algunos países orientales hasta el día de hoy que la infidelidad se castiga con la pena de muerte. Así como el asesinato también se castiga con la pena de muerte en algunos países. En la sociedad occidental en la que vivimos, el secuestro, el asesinato son pues los crímenes los peores, ¿no? Hasta hace poco que ha habido algunas reformas al Código Penal, pero hasta hace poco la violación, esto que se llama corrupción de los menores, el acoso sexual, son pues delitos graves, pero durante décadas, durante siglos, violar a un niño no era la gran cosa, violar a una mujer no era la gran cosa, o sea, y aún hasta el día de hoy, aun cuando las leyes cambiaron ya, está demostrado que de 100 violaciones a menores que hay, solamente se denuncian 10 y de las 10 solamente uno es convicto por lo que ha hecho, a pesar de que en las 10 tienen las pruebas y las evidencias y todo, porque todavía hay muchas lagunas en la ley a propósito, porque la sociedad no va a aceptar la verdad de Dios. Y como no la acepta, crea sus propias reglas. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio de la creación, fíjense, varón y hembra, aquí hace la diferencia de sexos, varón y hembra? Cuando habla de hombre, cuando dice dijo, por esto el hombre, esa palabra hombre está haciendo referencia al género humano. Pero cuando dice varón está hablando de el sexo masculino, cuando dice mujer está hablando del sexo femenino, y aquí hace la diferencia clara. Dios creó en el principio al hombre, los creó varón y hembra, los hizo Dios, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Permítame tantito para que quepa bien. Ay, ahora se hizo mucho más grande. Ahí está. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está diciendo que a los ojos de Dios solo hay varón y hembra. No hay todo el abecedario que le ha añadido el hombre el día de hoy. No lo hay. Eso es un invento del hombre. Y está diciendo aquí que Dios es el que une al varón con la mujer, al marido con su esposa, y los dos se vuelven uno solo. Y entonces dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los judíos tenían una mente muy perceptiva, receptiva. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre, porque no todas las parejas han sido juntadas por Dios. Ahorita vamos a explicar un poco más acerca de eso. Está hablando aquí que el hombre no tiene derecho a separar o a legislar sobre lo que Dios ya ha establecido claramente. ¿Sí? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso, dependiendo la perspectiva con la que se vea, si uno ha sido víctima o ha sido verdugo, es una perspectiva distinta. Pero ahorita vamos a explicar un poco más acerca de esto. La verdad ahora en la gracia
Podemos obedecerla por causa de Jesús, que es el único que puede darnos el poder para obedecer y llevarla a cabo, sobre todo en el contexto del matrimonio. Miren, obedecer lo que Dios estableció en el principio, esto que está aquí en el principio, un hombre con una sola mujer para toda la vida, sin Jesús es imposible. Por eso es que le dicen aquí, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Recordemos la historia. Jesús contesta aquí, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió este mandamiento, y fue un mandamiento de parte de Dios, porque miren, antes de que viniera Cristo, era imposible para algunos obedecer la verdad de Dios, porque antes de que viniera Cristo, la unción o el poder estaba dividido en tres. Estaba la unción que tenía el rey, que representaba la autoridad, estaba la unción que tenía el profeta, que estaba representada por el poder sobrenatural, y estaba la unción del sacerdote, que estaba representada o caracterizada por la santidad. El rey tenía la autoridad, mas no tenía ni poder sobrenatural ni santidad. Dios no le podía exigir a un rey que ejercitara poder o que viviera en santidad, porque no podía, no tenía el poder. Por eso el rey David tuvo muchas mujeres, por eso Abraham, pues después de que pues muere Sara, aparte de que toma a la esclava, después se casa con otra y tiene pues muchos hijos. Por eso Dios permitió que Jacob pues tuviera como esposa a la hija con la hermana, y además a las concubinas, a las esclavas, y tuvo 4, y le podemos así continuar, porque a ellos no les había sido dado la unción de la santidad, que únicamente era dada a los sacerdotes. Vemos en la historia que todos los reyes tuvieron muchísimas esposas. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. Pero vemos que ningún sacerdote, en todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, ninguno de ellos tuvo más que una esposa, porque los sacerdotes habían recibido la santidad, mas los sacerdotes no tenían ni la autoridad ni el poder. Por eso es que cuando llegó Saúl con los sacerdotes y que habían encubierto a David para que pues pudiera huir, Saúl ordenó matarlos y los mataron. No tuvieron ningún poder contra el rey porque el rey tenía la autoridad, pero el rey no tenía el poder sobrenatural, aunque sí la autoridad. Por eso es que cuando manda 50 soldados para arrestar a Elías, Elías tiene miedo, porque pues dice, estos 50 me van a matar. Entonces, allí ejerce Elías lo que Dios le había dado, el poder sobrenatural, y hace que descienda fuego y consuma a esos 50 soldados con el capitán. Y luego viene otro que es enviado por la autoridad del rey, pero allí entonces Elías otra vez despliega el poder sobrenatural y chamusca, mata a esos 51 hombres con fuego del cielo. Y luego viene el tercero, y el tercero se le hinca y le dice, ten compasión de nosotros, no te vamos a hacer nada. Y entonces Elías dice, está bien. Fíjense, Elías no tenía autoridad, tenía poder. Tampoco tenía santidad porque tenía poder. Entonces, la unción estaba dividida. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice allí Pablo que Dios pasó por alto muchos pecados. Pero ahora que vino Cristo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, ahora en Cristo, tú y yo hemos recibido la triple unción. Tú y yo hemos recibido la autoridad de parte de Dios, porque somos reyes.
Cuando Jesús murió en la cruz nos hizo reyes. También hemos recibido la unción de la santidad, nos hizo sacerdotes y hemos recibido el poder sobrenatural de Dios porque a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hoy en día, cualquier creyente que recibe a Cristo, al recibir a Cristo, recibe el poder para echar fuera demonios, recibe el poder para vencer la carne, para tener victoria sobre el mundo y sobre el diablo, recibe el poder sobrenatural para sanar enfermos y echar fuera demonios, y juntamente con eso recibe la santidad para poder obedecer a Dios. Por eso es que sin Cristo es imposible, imposible. Hace muchos años escuché un panel de varios expertos. Allí había psiquiatra, psicólogo, un catedrático, un historiador, un antropólogo, un filósofo, había un cura y había un pastor evangélico y estaban hablando acerca de la fidelidad, que si el hombre podía ser fiel a su esposa o no. Cuando el pastor habló, qué pena. La verdad hubieran puesto otro que tuviera un poquito más de sabiduría, o que hubiera clamado a Dios en ese momento para poder saber qué decir, pero él dijo, no, la infidelidad es un pecado, y le salió otro y le dijo, a ver, aquí si es un pecado, ¿por qué Abraham fue infiel a Sara con la esclava? ¿Por qué Jacob tuvo 4? ¿Y por qué David? Y se quedó mudo, no supo ni qué contestar. La respuesta está aquí. Dios no les daba todo a cada uno, les daba solamente una parte de su naturaleza. Ahora en Cristo ya nos ha sido dada. Para los hombres es imposible, pero en Cristo sí es posible, y en Cristo se nos demanda ser fiel a nuestra esposa el resto de nuestra vida y vivir con una sola mujer para siempre, y en Cristo sí se puede, aun cuando para el mundo es algo imposible. La conclusión a la que llegaron en ese panel fue que lo único a lo que el hombre es fiel es a la infidelidad, que es imposible vivir con una sola mujer por el resto de la vida, es imposible y no se puede, y por eso es que el hombre arregla las leyes de tal modo que el adulterio no es un pecado, no es pues perseguido por ley, porque nadie lo puede cumplir, todos estarían presos, pero en Cristo Jesús sí se puede. Y entonces Jesús les dice, otra vez recalca, al principio no fue así. Cuando tú y yo venimos a Cristo, todo lo que se perdió en el principio, todo lo que Adán perdió por su desobediencia, nos es recuperado. Y somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo y tenemos entonces la autoridad de parte de Dios como reyes, tenemos el poder como siervos de Dios y tenemos la santidad como sacerdotes de Dios y podemos obedecer a Dios. Entonces hace esta declaración que nada más se encuentra en Mateo, que dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, y luego hay un paréntesis aquí, y este paréntesis es el que muchos no han visto o no quieren ver. Hay quienes están totalmente en contra del divorcio de los cristianos. Ellos dicen a los del mundo, pues si ellos se divorcian, pues están en el mundo, están ciegos, pues allá ellos, ¿no? Pero pareciera que el pecado imperdonable es que un cristiano se divorcie, porque dice, no, si el cristiano se divorcia ya está perdido para siempre y no se le acepta y vaya, es como lo peor que pudiera, pues, pasar. Pero Jesús está diciendo aquí que hay una excepción. Dice, cualquiera que repudiar y divorciar es un es un sinónimo. Versiones más actuales dice, cualquiera que se divorcia de su mujer
salvo por causa de fornicación. O sea, si se divorcia de ella, pero la razón no es por infidelidad y se casa con otra, dice adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Por qué? Porque si alguien se divorcia de su esposa por incompatibilidad de caracteres, porque no se pusieron de acuerdo, porque no se llevan bien, porque ya se odian, porque ya no se pueden hablar, porque nunca están de acuerdo, hasta el año 2000 habían 40 causales de divorcio, 40. Fueron creciendo. En los años 40, 50 habían 4 o 5, en los años 80 habían como unas 10, en los años 90 se duplicó, para el año 2000 ya habían 40 y la más común, la que era difícil de poder demostrar o probar como una causal para divorciarse era la incompatibilidad de caracteres. Entonces casi todo el mundo utilizaba eso. Nos vamos a divorciar porque nuestros caracteres son incompatibles, ¿no? Y creció tanto que de plano ya en México, casi en todos los estados ya no hace falta ni siquiera una sola causal. Ya, el que uno de los dos decida divorciarse ya es lo que se conoce como el divorcio express. Ya con la voluntad de uno basta, ya no importa por qué sea, ¿no? Ya se volvió totalmente liberal del otro lado. Cualquier causa, no importa. Jesús dice, hay una sola causa que es válida, que es aceptable para que el hombre o la mujer se divorcien, y eso es la infidelidad. Y si leemos el contexto de tanto que ha enfatizado Jesús el perdón, tiene que darse lugar para el perdón. Si la persona que es infiel no se arrepiente, si la persona que es infiel persiste en su infidelidad después de las oportunidades que se le den, entonces se puede recurrir a esto, sí, porque Jesús lo está enseñando así. Pero aquí está claro, si se divorcia uno porque pues ya no me gustó, porque pues no era lo que yo esperaba, o porque andamos peleándonos día y noche, y yo me caso con otra, a los ojos de Dios yo sigo casado. Entonces yo estoy cometiendo un pecado de adulterio, que es un pecado a los ojos de Dios, es de los pecados más graves, y yo les he demostrado en la cárcel que es la causa por la que muchos están presos. Los han agarrado por cosas que ni siquiera han hecho, les han hecho muchas injusticias, pero en el fondo de todo eran infieles a sus esposas. Y también dice que el que se casa con la mujer de la que se divorció el otro sin tener esta causa válida, también dice que comete adulterio. Quinta cosa, pues ya viene como resultado de lo que hemos visto. Jesús explica la verdad a sus discípulos, aunque sea difícil para nosotros recibirla y hacerla, sobre todo en el contexto del matrimonio. Aquí es donde ya en Marcos el Espíritu Santo muestra que la mujer lo puede hacer también. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí ya incluye que la mujer también está incluida en esto, porque casi siempre se piensa que es el hombre el único el que lo hace, o que pues en cierto modo tiene pues derecho, ¿no? Aquí está diciendo que tanto el hombre como la mujer lo pueden hacer. Y entonces dice aquí, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, era algo que en la mente de ellos lo consideraban imposible. ¿Por qué? Porque ahí estaba el ejemplo de todos los fariseos, de todos los saduceos, que había
tantos divorcios, escuchen, habían tantos divorcios entre la clase religiosa como en la clase política, como en la clase mundana. Aquí el divorcio no respeta si eres rico, pobre, sabio, ignorante, letrado. Esto afecta a chinos, rusos, hindús, latinoamericanos, de todo. El matrimonio es uno de los retos más difíciles que hay. Y entonces, cuando ellos oyen esto y dicen, ah, caray, entonces, si me caso con una, ya me voy a quedar con esa por el resto de mi vida. Pues eso es lo que se dice en el altar, ¿no? Yo prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe o Jesucristo venga por nosotros. Es para siempre. Entonces ellos dicen, no, pues entonces no conviene casarse, porque a los ojos humanos, a la fuerza humana es imposible, pero a los ojos de Dios sí es posible. Y termina Jesús explicando que algunos dones espirituales, como la contingencia y el martirio, son dados por Dios solo a algunos. El don de la continencia es el don especial dado por Dios a algunos para no necesitar casarse nunca. Pablo tuvo ese don. Pablo le dijo a los corintios allí en 1 Corintios 7, dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, ¿no? Que no se casen. Dice, pero no a todos les ha sido dado el mismo don. A uno le ha sido dado de una forma, a otros de otro. Yo quisiera que todos se quedaran como yo, pero a causa de las fornicaciones, cada cual tenga su propia mujer y cada cual tenga su propio marido. Porque si no tienes don de continencia, es mejor casarte que andarte quemando, dice, y el que se casa no peca. O sea, Pablo advierte, explica, miren, es mejor no casarse porque al casarte vas a tener muchas dificultades que no tienes ahora, muchas ventajas también que no tienes ahora, pero muchas desventajas que no tienes ahora. Es un reto para campeones, es un reto que nos hace crecer espiritualmente. Y aquí menciona tres tipos de personas que no se casan. Habla de los eunucos. Eunucos son aquellos que no tienen la capacidad de procrear hijos. Aquellos que pues nacen y no hay líbido, no hay en ellos deseo sexual, carnal por una mujer. Y hay hombres, hay santos como Pablo, como pues Timoteo, yo he conocido varios, que no se casaron nunca, mujeres y hombres que así nacieron. Ahora sí que para ellos no es ningún problema como lo fue para mí en su tiempo. Yo quise ser eunuco, yo me quise hacer eunuco por el reino de los cielos. Yo padecía mucho con la tentación y unas luchas horribles. Y le pedí a Dios, dame el don de continencia, pero Dios no me lo dio. El martirio es otro don que es nada más dado para algunos. Pero aquí dice que hay otros que son hechos eunucos por los hombres. En los reinos, pues, pasados, esterilizaban a ciertos hombres, a ciertos esclavos, para darles un uso en el reino y que no pudieran reproducirse, que no pudieran pues tener hijos, que no pudieran continuar con su descendencia. Y luego dice que hay quienes a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay quienes por causa del reino de Dios, aun cuando sí tienen tentaciones y luchas, aprenden a sobrellevarlas, aprenden a vencerlas y viven así el resto de sus vidas.
Entonces, les está dando alternativas acá, ¿ok? ¿Se te hace difícil, imposible vivir con una sola mujer por el resto de tu vida? Pues entonces tú examínate. Si tú tienes deseo sexual, pues no naciste así. Si no eres esclavo y no has estado en una condición tal, pues no eres así. Entonces la única opción que te queda es que a ti mismo te hagas eunuco y no te cases nunca. Por eso es que dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y tiene sus pros y tiene sus contras. El tiempo ya no nos da para ampliar más, pero el punto es este, que el matrimonio es para siempre. Sí cabe la posibilidad de un divorcio si hay infidelidad de una de las dos partes y no hay arrepentimiento, porque si hay arrepentimiento, debe de darse lugar a otra oportunidad. Hay historias escalofriantes de hombres o de mujeres que han sido infieles y se han arrepentido, y los hombres han tenido que criar al hijo que engendraron en su infidelidad, o las mujeres pues criar al hijo que estos engendraron en la infidelidad con la otra. Testimonios impresionantes del poder y la gracia de Dios, porque si hay arrepentimiento debe haber perdón y el matrimonio es para siempre. Por eso dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y si no eres capaz, pues entonces cásate. Entonces, pues no estés, ahora sí que no tientes al Señor tu Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra maravillosa, que la verdad nos es fuerte, nos es dura, porque la sociedad está totalmente alocada, Señor. La sociedad cada vez está peor, cada vez tienen en menos el matrimonio, cada vez hay más divorcios, cada vez menos gente se casa, porque ¿para qué se casan si van a terminar mal? Cada vez es hecho a un lado la verdad que tú has establecido, es minimizada tu bendita verdad, Padre, pero tú has dicho que tu verdad permanecerá para siempre, Señor. Y tarde o temprano los que transgreden tu verdad sufren las consecuencias. Gracias que la mayoría de nosotros, tú nos alcanzaste con una vida desordenada, hecha un caos, y has tenido misericordia de nosotros y nos has dado otra oportunidad para poder servirte, para poder crecer en ti, para poder vivir de acuerdo con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, que aun cuando ciertamente el matrimonio es uno de los retos más difíciles, imposible para los seres humanos que no tienen a Cristo, y aún para los que tenemos a Cristo es bastante difícil, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias porque hemos recibido como un regalo de parte de ti la autoridad y somos reyes. Gracias porque hemos recibido de parte de ti el poder y somos tus siervos. Gracias porque hemos recibido como parte de ti, como regalo, la santidad y somos tus sacerdotes. Por eso podemos obedecer, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, no porque seamos superiores a los que no te conocen a ti, Señor. Padre, que esta sea una palabra de aliento, de esperanza para aquellos cuyos matrimonios están al borde de la separación, al borde del divorcio, Señor. Que sepan, Señor, que han recibido de ti la autoridad, el poder y la santidad para poder vivir juntos, Padre. Que no hay nada imposible. Lo que parece imposible para los hombres es posible para ti. Por eso muchos hombres y mujeres deciden divorciarse, porque creen que ya no hay salida, que ya es imposible que haya un cambio o que algo mejore
en su relación. Y si alguien, Padre, por causa de la presión, por causa del repudio, por causa de las circunstancias que fueren, nada lo justifica, ha sido infiel, Padre, que sepa que hay abundante misericordia en ti, que a pesar de que va a tener que lidiar con las consecuencias el resto de su vida, así como lo hizo David, así como David tuvo que llevar consigo las consecuencias de su pecado, aun cuando ellos las van a tener que llevar. Padre, hay misericordia en ti, Señor, y hay esperanza en ti. Hay testimonios impresionantes de restauraciones matrimoniales a pesar de la infidelidad. Pero, Padre, aquellos que tú nos has guardado, Padre, es mejor no cometerlo, es mejor no caer, es mejor nunca nunca tener que recurrir a esa misericordia abundante, porque tenemos el poder, porque tenemos la santidad, que podamos echar mano a la vida eterna y podamos echar mano a Cristo, Señor, para mantenernos en pureza sexual. Los que no se han casado y los que ya estamos casados, mantenernos fieles en cuerpo, alma y espíritu a nuestras esposas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.